tratar de buscar diferentes medios para tratar de hacer como un llamado a la comunidad en general, en cualquier país, ¿no? En cualquier rincón del mundo donde haya personitas, para rescatar, ¿no? La relación entre los seres humanos y el resto de los seres vivos, en términos de estar conscientes que hay otros animales que nos rodean y que como nosotros mismos, pues todos merecen respeto y, y pues al menos pues aquí en México sí sigue siendo súper urgente y creo que vamos bien, ¿no? O sea, el camino no es sencillo, pero, pero lo importante es justamente lo que están haciendo ustedes. No quitar el dedo del renglón, continuar con trabajos de difusión para que cada vez más personas conozcan, en nuestro caso, a las aves playeras y ir cambiando, ¿no? Ir dejando ahí pues una brecha abierta hacia un camino pues como se dice, ¿no? Más amigable en términos pues de medio ambiente en general, ¿no? Bueno, en fin, ahora pues les voy a platicar un poco sobre los resultados que hemos obtenido respecto a Calidris canutus roselari o el playero rojizo, decimos nosotros. Creo que usted, Johnson, hace un momento dijo playero pecho rufo. Bueno, ya saben que los nombres comunes en español varían un poco y a mí me encanta que así sea, porque demuestra un poco, pues, de la diferente visión que se tiene en distintos lugares respecto a un mismo animal, ¿no? En este caso, el playo rojizo. En un poblado que se llama Golfo de Santa Clara, en el estado de Sonora, en México. Estos resultados, bueno, forman parte del laboratorio de aves de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Pronatura Noroeste es donde pues he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos ya casi 11, 12 años. Qué horror. Bueno, y en este sentido, pues tenemos siempre muchas instituciones a las cuales agradecer por su apoyo para la realización de nuestra investigación, nuestras actividades en general. Y bueno, pues ya decían ya algunas generalidades sobre las aves playeras, ¿no? Pero bueno, digamos, de las 49 especies que se reproducen en el norte del continente americano, la mayoría pasan el invierno desde el sur de Estados Unidos, algunos llegando hasta Chile, Perú, la Patagonia. Y bueno, por la posición donde se encuentra México, al estar pues justo hacia el centro de todo el corredor migratorio, en este caso del Pacífico, pues lo convierte en un sitio muy importante porque mantiene poblaciones de aves playeras que invernan y otras que solamente van de paso, que todavía van a continuar su camino más hacia el sur. Particularmente en México, la zona más importante para las aves playeras es el noroeste, que incluye esta península, lo que decimos la península de Baja California, con dos estados, Baja California Sur, y del lado de ya el continente como tal está Sonora, Sinaloa y Nayarit. En este mapa muestro los sitios que tienen alguna categoría según la red hemisférica de reservas para aves playeras y particularmente los sitios que están marcados con un óvalo rojo son de importancia hemisférica. Recordemos que esto significa que mantienen a por lo menos 500,000 aves playeras al año o el 30% de la población biogeográfica de una especie. Quiero remarcar la posición geográfica de Guerrero Negro en Baja California Sur, que algunos a lo mejor ya han escuchado por allí en alguna de las pláticas que se han dado en las reuniones del grupo de aves playeras del hemisferio occidental. Es uno de los sitios más importantes de invernación, junto con Bahía Santa María en Sinaloa, y el lugar del que les voy a hablar particularmente en este momento se encuentra dentro del sitio que se llama Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, que recientemente, bueno, no es cierto, no tan reciente, ya tiene un par de años, que solicitamos el cambio de categoría porque estaba como de importancia internacional, es decir, una categoría, un nivel más abajo, y lo cambiamos, solicitamos su cambio para categoría hemisférica,
por la importancia particularmente para el playero rojizo. Entonces, bueno, este es una de las vistas en la zona eh, más norteña de esto que es el Golfo de California, el acuario del mundo, dijo Jacques Cousteau, donde están unas islas que son básicamente acumulaciones de sustrato lodoso de cuando corría el río Colorado y desembocaba justamente en la zona, ¿no? El delta del río Colorado. Estas islas son, les decía, montículos de lodo, al final de cuentas, de un sedimento relativamente fino, donde hay algunos lugares donde no puedes pisar sin hundirte hasta no sé, las rodillas o algo así. Y hay unos lugares un poco más firmes. Esta es la zona más importante de la región en la temporada de invernación. Bueno, perdón, estoy hablando de invernación del hemisferio norte, es decir, los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, que para ustedes es ¿qué? Primavera, algo así. Verano, verano. Verano, perdón. Y bueno, este es un acercamiento, o sea, vean el sustrato cómo se ve de verdaderamente lodoso, ¿no? En general, esta es la zona que, más bien el sustrato que las aves playeras prefieren durante la temporada no reproductiva, ¿no? Y bueno, esta es una imagen de Google Earth donde aparece una gran isla, otras pequeñas, que son un bajo, que son las utilizadas, toda esta zona durante el invierno. Y cuando acá están nosotros le decimos arapito de pico largo, Numenius americanos, ahí utilizando esta zona, cuando hay un poquito de marea subiendo, entonces ya está un poco cubierto, pero ahí siguen alimentándose. Les decía que esta zona, voy a decir así, en términos de playeros rojizos, este amigo que está acá, que se llama Eduardo Soto, que trabaja para la Reserva de la Biosfera, esta zona pertenece a una Reserva de la Biosfera, un tipo de área natural protegida en México. Y él fue el que nos comentó sobre abundancias pues, bastante significativas de Calidris canutus, cerca de 2,000 individuos, particularmente en junio y julio, justo en estas zonas lodosas que les presenté hace un momento. Entonces, en el laboratorio de aves ya se tenía un camino recorrido en términos de investigación con el player rojizo. Entonces, cuando él comentó que había bastantes playeros rojizos en la región, por supuesto que el interés fue inmediato y quisimos pues venir a investigar qué es lo que estaba pasando con las aves, en dónde se distribuían, por qué, en qué momentos, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, fue así cuando en marzo de 2010 llegamos a este pueblo, a este poblado, para investigar más a detalle con muestreos sistemáticos y mucho más continuos. Y pues lo que nos encontramos fue que la mayoría de las aves estaban utilizando más bien esta zona que, si lo comparamos con la anterior, esto es arena completamente. Uno puede caminar bastante sin problemas, bastante más firme. Y sí nos sorprendió porque no esperábamos que los playeros estuvieran aquí, sino en la zona lodosa, ¿no? Porque además decíamos la que las aves prefieren en general, las aves playeras, perdón, prefieren en general durante la temporada no reproductiva. Y pues sí, lo que nos encontramos fueron grupos impresionantes, parvadas preciosísimas de playeros rojizos, todavía con el plumaje de invierno, en esta región, ¿no? Y para nosotros al principio, pues sí fue una sorpresa, una muy grata sorpresa, pero pues no sabíamos por qué estaban utilizando esa región. Bueno, empezamos les decía, hacer como monitoreos continuos y notábamos que la distribución que tenían las aves era como esto, como muy a manera de un caminito, por así llamarlo, y bastante concentradas justo en una zona, ¿no? En una zona como a manera de línea, ¿no? De camino.
Bueno, para platicarles qué fue lo que sucedió, empezamos a hacer muestreos de sedimento en las zonas, ¿no? En las subzonas o en los sitios, mejor dicho, en los que encontrábamos a los playeros alimentándose, y la zona que utilizaban más constantemente, pues esto fue lo que encontramos. Son los huevecillos, comentaba ya Brenda, de un pez endémico. Este es un huevecillo y de hecho ya está desarrollado. Si se dan cuenta, aquí ya se ve el par de ojos del pez y el cuerpo sigue enrollado. Esta es parte como de la columna vertebral. Estas son unas marcas, ¿no? Unas manchas que tienen los peces sobre la columna vertebral y sigue estando dentro de su huevecillo. Este amigo ya estaba a punto de eclosionar, pero bueno, lo utilizamos para la colecta. Y hicimos como unos cortes transversales sobre la orilla de la playa y encontrábamos esto, ¿no? Los cúmulos eh, digamos, como los nidos de los peces. Acá hay otra toma sobre esto para ver la profundidad de los nidos. Y bueno, entonces estos huevecillos y el uso entonces de esta playa está relacionada con la disponibilidad de los huevecillos del pez pejerrey. Esta es una fotografía así como a lo largo de la playa de cómo se ven. Cuando los peces están saliendo de la playa para depositar sus huevecillos en la playa. Sobre la arena, ¿no? Esta es una hembra. Las hembras son las que se entierran con la colita para abajo para expulsar los huevecillos que quedaban justo como en la fotografía anterior se alcanzaba a un poco a distinguir como a manera de acumulación de huevecillos, ¿no? Como una cámara donde estaban un montón de huevecillos todos juntos. Entonces, como los peces desovan en un nivel de marea en particular y siguiendo justo la línea de marea, entonces por eso es que el alimento queda con esta distribución y por eso las aves tienen justo esa distribución, la van siguiendo. Y a lo mejor ustedes han escuchado sobre una relación muy similar que existe en la bahía de Delaware, en la cual los playos rojizos del Atlántico se alimentan también de los huevecillos del cangrejo cacerola. Em, y para ellos también representa el principal alimento que consumen durante la migración de primavera para continuar su camino hacia los sitios de reproducción. Entonces, en términos ecológicos, la relación es prácticamente la misma y eso ha sido una situación que nos llamó mucho la atención, como las dos subespecies del playero rojizo al final de cuentas, pues terminaron evolucionando para converger en, en el aprovechamiento de recursos alimenticios bastante similares. Bueno, les voy a platicar un poquito más sobre el pejerrey para que lo conozcan. Es un pez endémico, decíamos, de la región norte del Golfo de California. Su nombre científico es Leurestes sardina. Creo que en Perú tienen una especie que también le llaman pejerrey, entonces por lo que ya entendimos, pejerrey es un nombre común que se le da a varias especies a lo largo del Pacífico, pero bueno, en particular este es Leurestes sardina y desova de 2 a 4 días después de cada luna nueva y llena, justo cuando la marea comienza a retroceder del punto de la marea más alta, cuando comienza a bajar. Las hembras decía que excavan con su cuerpo para dejar enterrados los huevecillos, que en promedio tardan 9 días en desarrollarse. Ese es el periodo de incubación de los huevecillos de los peces. Entonces, durante ese periodo, los huevecillos quedan disponibles o están disponibles para la alimentación de las aves playeras. Como parte del rol ecológico del pez, bueno, por supuesto que forma parte de la red alimenticia. Los peces adultos son presa de leones marinos, otros peces mucho más grandes, como por ejemplo la totuaba, tiburones y por supuesto también las aves. Aves ictiófagas, ¿no? Como pelícanos, pájaros bobos, gaviotas, cormoranes, etc. Y los huevecillos son presa de algunos parásitos, como las larvas de moscas,
gusanos marinos, gusanos poliquetos, incluso hay registros de ardillas y mapaches, y por supuesto también de las aves. En total hemos registrado 33 especies de aves que se alimentan ya sea de los peces adultos, como este charrán de Castia que trae aquí a su pez, y, y también de los huevecillos, ¿no? O sea, 33 especies de aves en total alimentándose de la especie del pez, ya sea forma adulta o desde los huevecillos. Para las aves playeras decía que es como un manjar, ¿no? Como si les sirvieran así la mesa completa para que, hey, ven, aliméntate de todo lo que quieras. Entonces, hemos registrado 14 aves, 14 especies, perdón, de aves playeras alimentándose de los huevecillos del pejerrey. Entre las más sobresalientes están, bueno, por supuesto, el playero rojizo, el playero blanco, el playero de olas, playero de marea, no recuerdo cómo he escuchado que lo conocen ustedes, a Calidris virgata, y el playero occidental, Calidris maure. Esas son las 4 especies más relevantes, pero, pues, les decía, son 14 en total las que hemos registrado. Y bueno, ya en particular sobre Calidris canutus, sobre el playero rojizo, les voy a presentar estas dos gráficas a manera de ejemplo de la abundancia semanal entre los primeros días de marzo, el 3 de marzo, hasta la primera semana de mayo. Entonces se dan cuenta que al principio, ¿no? Son relativamente pocos aves o ninguna, y hacia la primera semana o primera quincena de marzo es cuando ya comenzamos a registrar hasta más de 2000 individuos, alcanzando un pico por lo general hacia finales de marzo o la primera semana de mayo, y pues después decae, ¿no? Es un comportamiento en la distribución de la abundancia de aves típico de un sitio de pasto. En este momento la abundancia máxima que hemos registrado desde la primavera de 2010 hasta ahora ha sido de más de 9000 individuos, y bueno, esa sería, digamos, esa abundancia máxima pues representa como un mínimo conservador, ¿no? Porque si se dan cuenta, hay resultados parecen indicar que hay una llegada de aves en dos tiempos, como hacia la última semana de marzo y la primera quincena de marzo. Es decir, recordemos que estamos hablando ya de tiempos migratorios. Entonces, las aves llegan y utilizan la zona, sin embargo, no se quedan muchísimo tiempo, sino que la abandonan y después vuelve a haber otro repunte que se puede estar tratando de otro grupo de aves playeras que apenas están llegando, recargan energía y continúan su viaje. Bueno, entonces con base en esta abundancia máxima como un mínimo conservador, estaría representando entre el 11 y el 30% del estimado poblacional de la subespecie de Caldiris canutus rosellari. Esta tabla, bueno, se ve a lo mejor un poco brumosa, pero quiero que notemos dos cosas. Es la fecha de desove en la segunda quincena de marzo, de desove de los peces, recuerden, la fecha de la abundancia máxima del playón rojizo y dicha abundancia, ¿no? Para la segunda quincena de marzo, aquí está mal, lo decía primera quincena de abril. Bueno, lo que quiero que noten es la diferencia, no diferencia, perdón, el desfase que hay entre la fecha de desove, por ejemplo, 19 de marzo, y la fecha de la abundancia máxima de esta quincena, que fue el 24 de marzo. Aquí hay 5 días de diferencia entre la fecha de desove y la fecha de abundancia máxima. Y si nos pusiéramos a revisar cada uno de los renglones, en realidad nunca pasa más de 6 días, 7 días, entre cuando registramos una abundancia máxima y que es posterior a una fecha de desove. Es decir, cuando hay disponibilidad de aves, de huevecillos de peces en la playa, no pasan más de 7 días
incluso pueden ser menos, estamos hablando de 1, 2, hasta 3 días, cuando las aves, digamos que se dan cuenta de que ya está el recurso disponible cuando están en la playa alimentándose de ellos. Entonces, a mí me gusta mucho cómo ilustra esta tabla o estos datos, cómo ilustran justo lo que decía, adelantaba yo un poco Brenda, ¿no? Sobre la relación que existe entre la presencia de las aves playeras gracias a la disponibilidad de presas, en este caso de los huevecillos del pejerrey. Bueno, evaluamos el perfil abdominal, es decir, como qué tanta acumulación de grasa van logrando adquirir los playeros rojizos durante el tiempo en que están presentes, y la muda del plumaje reproductivo. Les presentaba aquella foto donde están las aves en plumaje invernal casi por completo, y conforme las semanas van pasando, comenzamos a ver más playos rojizos que ya comienzan a mudar las primeras plumas del pecho, y hasta que algunos se van ya realmente casi con el plumaje reproductivo mudado por completo, y una buena acumulación de masa, ¿no? En forma de grasa corporal. Y en estos gráficos demuestro entonces cómo va cambiando las aves. Esto es sobre el perfil, el perfil abdominal, cómo va cambiando las aves o cómo van desapareciendo las aves, digamos, de los perfiles más bajos, es decir, de la menor grasa corporal, y van apareciendo los de perfiles mayores conforme avanza el tiempo hacia la última semana de abril. Es decir, hacia el final del periodo de observación, ya casi el 80% de las aves están en un perfil de 4, o sea que ya es suficiente grasa, o 5, ¿no? Y el mismo patrón se presenta con el plumaje, con la muda. Al principio todas las aves, o prácticamente el 80% de las aves, está en el plumaje básico por completo, y conforme va avanzando la temporada, las aves van mudando hasta que hacia el final casi el 60% de las aves ya tienen el plumaje reproductivo completo. Entonces, bueno, se ha descrito en la literatura que los sitios adecuados, los sitios que son adecuados en términos de alimentación, de disponibilidad de recursos, permiten la acumulación rápida de grasa, y además les permite a las aves no solo ganar la masa corporal, sino invertir eh, energía en la muda. Recordemos que la muda es un proceso ecológico de las aves que representa un gasto energético considerable. Entonces, no solamente están ganando energía para continuar la migración, sino que además están realizando la muda pues, en el mismo periodo con base en la disponibilidad de recursos. Durante las observaciones, bueno, nos hemos encontrado con varias de las aves marcadas. Aquí mismo en el poblado hemos marcado algunos individuos. Desde Guerrero Negro a años anteriores se habían estado marcando y reobservando en el sitio, y algunos otros lugares donde también se han marcado y reobservado han sido las aves del estado de Washington, las zonas de Alaska, en los sitios de reproducción. Algunos de los individuos que fueron marcados en Alaska como pollitos, como pichones, ya los observamos ya como jóvenes o adultos en Golfo de Santa Clara. Es el mismo caso con las aves de Rusia. Creo que solamente marcaron, ay, no, ya se me olvidó, pero como unas 30 individuos eh, eh, en la isla Wrangel, en Rusia. Es el sitio de anidación, digamos, más al oeste de la subespecie. Y algunos de esos individuos los hemos observado aquí en Golfo de Santa Clara. Y bueno, por ahí tenemos este amigo que nunca encontramos, pues quién lo marcó, pero pues ahí andaba, y pues lo tenemos registrado. Lamentablemente no localizamos al anillador, pero no perdemos la esperanza de encontrarlo algún día. Bueno, decíamos ya sobre la conectividad de los playeros anillados en Golfo de Santa Clara.
Este es un mapa en donde nada más muestro pues de México hacia el norte, que es donde hemos tenido reobservaciones de Calidris canutus. Entonces, aquí en el punto negro está el Golfo de Santa Clara y marco Guerrero Negro, el estado de Washington, los humedales que utilizan en el estado de Washington, el sur de Alaska, y los sitios de reproducción estarían en este lado. Acá no hemos tenido reobservaciones de aves marcadas en Golfo de Santa Clara, pero sí viceversa, las que les comentaba que cuando han marcado, cuando los todavía son pichoncitos y los vemos ya de jóvenes o adultos en el poblado. Entonces, bueno, tenemos conectividad migratoria de aves en Guerrero Negro hacia Golfo de Santa Clara, incluso durante el mismo periodo, es decir, si pasan el invierno del hemisferio norte, en Guerrero Negro, a la primavera siguiente los vemos en Golfo de Santa Clara, es decir, que vienen migrando desde allí, y entre Guerrero Negro, eh, Golfo de Santa Clara y continúan hacia Washington, y algunas de las aves de Golfo de Santa Clara en el estado de Washington y el sur de Alaska. Las tasas de retorno que hemos registrado, es decir, hacemos un esfuerzo importante de reobservación, de búsqueda de aves marcadas, y tomando en consideración el número de aves que se ven en una temporada cualquiera, en una temporada dada, con base en las aves que se observaron la temporada anterior, las tasas de retorno estaríamos hablando de entre un 36 a 59%. En realidad son muy altas. O sea, es decir, por ejemplo, en 2019, el 40% de las aves que se observaron en 2018 estuvieron presentes en la temporada 2019. Es un porcentaje de los más altos registrados, y pues habla entonces de la calidad del sitio y de la importancia que tiene para la conservación de la subespecie. En particular les quiero platicar estos dos ejemplos que a mí me encantan, me gusta mucho, me emociona mucho hablar de ellos, porque este amigo que fue marcado en Guerrero Negro tiene, bueno, el código aquí ya un poco borroso, no se alcanza a leer tan fácilmente, pero bueno, haciendo un esfuerzo con mucha fuerza, con muchas ganas, se alcanza a leer. 455 es el código, y este amigo lo habíamos reobservado todos los años de manera ininterrumpida, todas las primaveras, desde 2010 hasta esta temporada ya lo volvimos a encontrar, con la excepción de 2020 que no apareció, y por un momento me preocupé por él porque dije, ¿qué le habrá pasado? ¿Estará bien? Pero sí, está bien, este año ya lo volvimos a encontrar, y, y habla precisamente de lo que decíamos, ¿no? De la fidelidad que están presentando los playos rojizos en esta playa particular. Y este es el otro que también me encanta. El playero que de hecho ya perdió toda la tinta del código, pero aquí sí tienes que tener muy buena suerte para que le dé la luz exacta, para que uno pueda leer así como el bajo relieve que tienen las banderas. Bueno, este amigo es el 084, también marcado en Guerrero Negro en octubre de 2006, y reobservado hace 2 semanas aquí en Golfo de Santa Clara. Es decir, que tienen por lo menos 16 años de vida lo marcamos ya como un adulto en Guerrero Negro. Entonces tenía por lo menos 2 años cuando lo marcamos. Y ahora han pasado 14 años desde el momento de marcaje hasta ahora. Entonces tiene por lo menos 16 años de vida, quizás más. Y bueno, haciendo ahí una estimación de la distancia que recorre esta subespecie en particular, desde los sitios de reproducción hacia los sitios de invernación, que el principal es Guerrero Negro. Algunos pueden bajar algunos kilómetros más del lado del continente en Sinaloa, en Nayarit. Bueno, entonces en una estimación así, no súper detallada, pero es probable que este amigo es como si ya hubiera dado 4.5 vueltas a la circunferencia de la Tierra
no sé, yo no, me cuesta muchísimo trabajo incluso imaginarme el esfuerzo que representa para las aves, ¿no? O sea, decíamos por ahí en alguna nota que pusimos en la página de Facebook, ¿qué estaban haciendo ustedes hace 16 años? O sea, yo los invito a que pensemos por un momento en eso. Yo recuerdo, y bueno, yo estaba iniciando la universidad, la carrera, no sé ustedes, pero ¿cuántas cosas han cambiado en sus vidas? ¿Cuántas cosas han sucedido? Y durante todo eso que ustedes puedan recordar en este momento, este amigo estaba yendo y viniendo cada año hacia Alaska o Isla Wrangel en Rusia y llegando hacia el noroeste de México todos los años, ¿no? O sea, me parece como súper impresionante y súper, eso, difícil de imaginarme cuánto cuánto esfuerzo ha hecho estar protegiéndose también de los depredadores. Y bueno, ustedes a lo mejor ya han escuchado sobre la historia de B95, un playero rojizo del Atlántico, que la última vez que lo vieron creo que ya tenía que como 23 años de vida. Bueno, o sea, estas situaciones a mí como que sí me hacen un poco explotar la cabeza de emoción y de maravillarme, ¿no? Y espero que a ustedes también y a otras personas También que nos podamos emocionamos. compartir, sí, ¿verdad? A otras personas que también podamos compartir estos datos. Yo creo que la gente no nos lo, o sea, no nos lo imaginamos. Cuando conocemos a alguien que no se dedica particularmente a esto, a mí me ha tocado como decirle, oye, ¿y eso que está ahí, qué es? ¿No? Esa ave que está ahí, ¿qué es? En el caso de las gaviotas, pues una gaviota, pero como que lo dicen como, "Bah", como si no tuviera mayor relevancia. Y le digo, oye, pero tú sabes de dónde viene o si vive aquí siempre. No, pues quién sabe, pues sí, ahí están siempre. Pero es como, no, a ver, mira, te voy a platicar sobre ellos, ¿no? Entonces, uno puede como contar historias que la gente no se imagina. eh, y yo creo que eso sí te hace cambiar un poco como la percepción de decir, ok, no es tan fácil como, una gaviota, o en este caso, un playerito de estos que andan corriendo por las olas, ¿no? Hay mucho que podemos contar detrás de ellos y compartir con la gente para que se den una idea de la impresionante vida que tienen, pues las aves en general, ¿no? En este momento, aunque las aves playeras en particular, al ser muchas especies migratorias, bueno, se pueden contar este, muchos más detalles. Y hablando de esto, bueno, tenía esta ficha sobre el playero blanco, que ustedes también conocen muy bien, porque por supuesto que compartimos con Perú, y de eso les quiero platicar. Nosotros marcamos algunos individuos desde 2014 y yo sé que el programa de niñamiento de Corvidi también ha marcado varios amigos y nos ha tocado encontrarlos. Este es un ejemplo de ellos, el 2LX, este, mm, que me gusta justamente también pensar en esto, ¿no? Como este amigo en particular estuvo en Perú, en sus manos, los marcaron, estuvo allí alimentándose, a lo mejor de pronto llegó también a los humedales de Ite o en Paracas o más al norte, no sé, se la pasó, se la cotorreó por ahí en su verano y de regreso hace una escala en Golfo de Santa Clara para alimentarse de los huevecillos del pejerrey y continuar con su viaje a las zonas de reproducción. Y me parece increíble que podamos tener la oportunidad de contar estas historias, ¿no? Además de los amigos que han venido de Perú, tenemos algunas reobservaciones también de Estados Unidos, de la costa del Atlántico, y brevemente les voy a contar que las observaciones que hemos hecho de aves del Atlántico han sido de playeros blancos que se marcan de aquel lado, en la costa del Atlántico, en otoño y los observamos en primavera. Es decir, que su migración tiene esta característica que le dicen migración elíptica, que bajan, ¿no? Durante la migración de primavera por una costa, pero suben perdón, dije primavera, durante el otoño y suben durante la primavera por la costa del Pacífico, que es bastante interesante también. Y tenemos algunos de las zonas de reproducción en el centro de Canadá.
bueno, perdón, no mencioné, pero acá arriba están los nuestros mismos de Golfo de Santa Clara. Y una historia muy similar con el playero occidental, Calidris mauri, del cual también hemos logrado observar algunos de las aves que vienen migrando desde Perú. En Golfo de Santa Clara tenemos máximo de 25.000 aves, que si bien representa menos del 1% de su población, porque el playero occidental es el ave playera más abundante en el continente americano, con 3.5 millones y medio de individuos. Entonces, bueno, el porcentaje resulta modesto, pero es una de las especies más abundantes de Golfo de Santa Clara. Y el playero de olas, o Calidris virgata, que para México esta zona representa la más abundante, con una concentración de casi 800 aves, lo cual no es muchísimo, pero ustedes lo conocen, entonces también saben que su distribución es más bien como a manera de parches en las zonas de playas rocosas, alimentándose de invertebrados que se quedan al descubierto cuando las olas rompen, ¿no? O termina de bajar. Entonces, no es tan común encontrar agregaciones y menos pues de una cantidad de más de 500 individuos. Y por la distribución que decíamos sobre los huevecillos del pejerrey, también ahí nos ha tocado encontrar pues una cantidad bastante relevante de Calidris virgata. Bueno, ahora eso fue la parte increíble de las aves. Ahora vamos a hablar, por supuesto, como bien decía Johnson, siempre hay de pronto ahí la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, sobre las personas, visitantes y locales. Golfo de Santa Clara decíamos que es una playa de sustrato arenoso que es bastante firme para caminar y por supuesto eso la hace pues un sitio recreativo, quizás el más importante o uno de los más importantes en la región del noroeste del estado de Sonora, que les queda muy cerca a los americanos del suroeste de California y Arizona. Entonces, pues una gran cantidad de gente se da cita, particularmente durante primavera y verano, pues para visitar, ¿no? Para como sitio de recreación. Entonces, es justo también la temporada donde están las aves. Entonces, por ahí existe un poco de pues de traslape en el momento, en las zonas. Y bueno, pues entonces lo que hicimos fue comenzar a hacer pues difusión, ¿no? Para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo, sepa que ellos son visitantes, ajá, y hay otros visitantes que también tienen otros motivos relevantes para estar justo en esa región. Este es un ejemplo de una lona que hicimos que está colgada en un restaurante pequeño que está cerca de la playa para que la gente lo pueda ver y siempre que nosotros estamos por allí cerca, platicamos con la gente sobre esto. Es decir, esta es una comunicación bastante más informal y casual, pero bueno, ahí están las 9 especies más comunes en la playa, ordenadas por tamaño. Bueno, además, ya un poco más sistemático, tratamos de participar pues en festivales, ¿no? Organizar festivales de aves playeras. Hay por ahí un pez, la curvina, que también es relevante en la región y tiene su festival. Por ahí también nos colamos. Decía ya el Festival de Playo Registro del Pejerrey, avistamiento de aves, pláticas en las escuelas, organizar, hacer llamados a voluntarios, voluntarias que estén interesadas. Yo siempre digo, cuando conozco a alguien así, con un mínimo, aunque sea poquito interés en cosas como de medio ambiente o de naturaleza en general, de ahí digo, hay que jalarlo, porque con un poquitito que tengan, ya uno le va rascando, justamente hablando de este tipo de historias, y la gente ya una vez que las conoce, o sea, de verdad es como, wow, o sea, no lo hubiera imaginado y además me inspira demasiado tratar pues de conservar este evento que ahora sé que existe, ¿no? Ahora sé que sucede. Información a los visitantes durante los periodos más concurridos. Difusión regional en periódicos y noticieros que se ven en la zona.
Y ya en términos como más oficiales, la propuesta de rezonificar las subzonas, vaya, de la playa, para tratar de dejar alguna zona que sea más bien pues para uso de las aves, ¿no? Restringir, no por completo, pero sí creo que se puede lograr un equilibrio entre, ok, de aquí para allá, ustedes, seres humanos, o sea, nosotros seres humanos, y de esta línea para acá vamos a dejar un espacio para las aves y los peces. Bueno, alguna propuesta de ecoturismo que tenemos por allí. El paisaje, la verdad es que son increíbles. Tenemos un intervalo de mareas muy amplio entre marea alta y marea baja, donde queda una superficie intermareal casi de 1 kilómetro expuesto. Y como hay algunas dunas adyacentes, la vista, bueno, realmente es espectacular. Entonces creo que podemos utilizarlo en ese sentido, siendo también el mismo desove del pejerrey un evento que no sucede pues prácticamente en ningún otro lugar, además de la costa del estado de California, en Estados Unidos, donde hay una especie similar de pejerrey, pero ese solamente desova durante la noche y nosotros lo tenemos durante la noche, o sea, en la madrugada y también durante el día. Y eso lo hace una característica única en todo el país, en todo el mundo, perdón. Bueno, actividades académicas como publicación de artículos científicos y de difusión para el público en general, pues continuar con el monitoreo, ¿no? Que eso sí, pues procuramos nunca dejarlo, y también explorando algunas otras zonas donde históricamente había estado registrada la reproducción de los peces, en busca de si esas zonas también son utilizadas por las aves playeras, por el periodo registro en particular, o no. Y bueno, a pesar de que hemos hecho un poco de esfuerzo en este sentido, al final de cuentas, todo, o sea, aves y peces nos siguen llevando únicamente hacia Golfo de Santa Clara. Es por eso que tenemos que centrar los esfuerzos justo allí. Este es unas imágenes sobre este grupo de mujeres, somos puras mujeres. No fue a propósito, pero ahora, pues como éramos o son ellas las de la comunidad, son puras mujeres, bueno, se acuñó el nombre de las pejerreinas en el sentido, ¿no? Como juego de palabras con el pejerrey. Son mujeres originarias de allí, del poblado, que les decía, ¿no? Como que, tienes poquito interés en la naturaleza, ven que te voy a platicar algunas cosas para que te enamores más, ¿no? Y después nos quieras ayudar a replicar la información. Y bueno, pues hemos trabajado con ellas, poniendo un módulo de información en la playa, para pues platicar con la gente, ya sean locales y turistas también. Decíamos también observación de aves, la protección de la zona de desove, aquí está una de ellas, con el desove sucediendo justo detrás, para tratar de, pues, de mantener ahí el orden, porque lamentablemente hace algunos años, hasta me duele decirlo, pero sí se veían cosas muy feitas, o sea, algunos carros, pues andaban por allí, ni siquiera se fijaban que estaban los peces, los atropellaban. Era muy triste, o fue muy triste, pero bueno, creo que poco a poco los cambios son como paulatinos, pero sí hemos notado un cambio en el comportamiento ante los peces cuando están desobando y cuando las aves también alimentándose. Entonces, les decía, el camino es lento, es muy largo, nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer, pero bueno, al final de cuentas, creo que lo importante, les decía, es mantenerse firmes, con mucho ánimo y seguir platicando sobre esto con todo el mundo. Y por supuesto, a mí me encanta esta oportunidad de platicarlo con ustedes, pero estoy muy clara en que lo que necesitamos, o sea, en términos de un cambio real, pues es difusión
en la comunidad, ¿no? Porque al final de cuentas, en los usuarios, en la comunidad, y decía la gente visitante, ¿no? Porque son los que utilizan la región, ¿no? Esta playa en particular. Y bueno, pues entonces en eso estamos. Y pues eso es lo que les quería platicar sobre Golfo de Santa Clara. Acá tenemos como un resumen general. Bueno, es el sitio más importante durante la migración de primavera de Playero Rojizo y Playero Blanco en México. Esta relación, perdón, esta relevancia se debe a la relación con los peces, con el pejerrey. Y a pesar de que la zona es usada de manera importante como recreación humana, pues esto crea un poco de problemática entre la satisfacción de las necesidades humanas y la conservación de las aves playeras, y es por eso que debemos encontrar un equilibrio entre ambas cosas, que yo creo que sí se puede hacer. No significa no, aquí hay aves, humanos, por favor, váyanse a otro lugar, ¿no? No, solamente hablaba yo al principio de esto sobre respetar el espacio de cada ser vivo, ¿no? Y pues eso, tenemos muchas cosas por hacer, así que deseennos